Capítulo 7. Elías Metnikov. Los solícitos fagocitos. La caza de microbios siempre ha sido un asunto irregular y extravagante. El primer hombre que vio los microbios fue un conserje sin instrucción adecuada. Un químico los puso en el mapa, y consiguió que la gente les tuviera miedo. Un médico rural transformó la cacería de microbios en algo que pretendía ya ser una ciencia. Elías Metnikov, 16 de mayo de 1845, Kharkov, Ucrania. 16 de julio de 1916, París, Francia. Un francés y un alemán sacrificaron montones de conejos y conejillos de indias para proteger la vida de los niños contra el veneno segregado por uno de los microbios más mortíferos. La caza de microbios ha sido una serie de estupideces asombrosas, de intuiciones hermosas, de paradojas insensatas. Pero si esta es su historia, lo mismo puede decirse de la historia de la ciencia de la inmunidad, aún en pañales, porque Metnikov, el investigador exaltado que en cierto modo puede ser considerado como su fundador, no fue un investigador científico cuerdo, sino más bien uno de esos personajes histéricos que aparecen en las novelas de Dostoyevsky. Elías Metnikov fue un judío nacido en el sur de Rusia en 1845, quien antes de cumplir los 20 años se dijo: tengo cabeza, capacidad y talento natural. Mi ambición es llegar a ser un investigador notable. Estando en la Universidad de Kharkov, le pidió a uno de sus profesores el microscopio, aparato poco común en aquel entonces, y después de hacer algunas observaciones, más o menos claras, este ambicioso joven se dedicó a escribir prolijos trabajos científicos, mucho antes de tener idea de lo que era la ciencia. Se ausentó de sus clases durante meses enteros, no para divertirse y leer novelas, sino para enfrascarse en la lectura de doctos volúmenes sobre los cristales de los cuerpos proteicos y apasionarse con folletos revolucionarios que, de haber sido descubiertos por la policía, le habrían valido la deportación a las minas de Siberia. Pasó en vela noches enteras, bebiendo enormes cantidades de té mientras predicaba el ateísmo a sus camaradas, los antepasados de los actuales bolcheviques, quienes le pusieron el apodo de Dios no existe. Un poco antes del final de curso, se aprendía precipitadamente las lecciones descuidadas durante los meses anteriores, y gracias a su prodigiosa memoria, que más que cerebro humano parecía una fantástica grabadora, podía escribirle a su familia que había obtenido primer lugar y ganado una medalla de oro. Metnikov siempre buscaba su propia superación. Antes de haber cumplido los 20 años, enviaba trabajos a las revistas científicas, trabajos que escribía impetuosamente poco después de examinar, bajo el microscopio, cualquier sabandija o escarabajo. Al observar al día siguiente el mismo bicho, se encontraba con que aquello de que había estado tan seguro el día anterior había cambiado, y apresuradamente enviaba una carta al editor de la revista: le agradeceré no publique el manuscrito que ayer le envié, pues he caído en la cuenta de que estaba en un error. Otras veces se ponía furioso porque los editores rechazaban sus exaltados descubrimientos. El mundo no sabe apreciarme, exclamaba, encerrándose en su habitación, dispuesto a morir, y gimiendo tristemente: si como caracol pequeño fuera, en mi concha me escondiera. Si Metnikov sollozaba porque sus profesores no estimaban debidamente su brillante talento, también hay que admitir que era incontrolable. Su obstinado interés por todos los seres vivientes le hacía olvidar sus propósitos suicidas y sus violentos dolores de cabeza, pero sus constantes disputas con los profesores estropeaban la posibilidad de efectuar una labor científica seria. Por fin, le dijo a su madre, que siempre lo mimó y confiaba en él: me interesa especialmente el estudio del protoplasma, pero en Rusia no hay ciencia. Y con gran premura se trasladó a Alemania, a la Universidad de Würzburg. Era tal su prisa, que llegó 6 semanas antes de la apertura del curso. Buscó la compañía de algunos estudiantes rusos, pero estos lo recibieron fríamente, por ser judío, y entonces, cansado de la vida, retornó a su casa pensando en el suicidio, pero con algunos libros en la maleta, entre ellos uno de reciente publicación titulado El origen de las especies, de Darwin. Leyó el libro, o mejor dicho, lo devoró, atiborrándose de la teoría de la evolución orgánica, convirtiéndose, de inmediato, en su fanático defensor. A partir de aquel momento la evolución se convirtió en su religión, hasta que por su propia cuenta empezó a fundar nuevas religiones científicas. Atrás quedaron sus proyectos de suicidio. Permaneció despierto noches enteras, con visiones panorámicas de toda clase de animales,
desde cucarachas hasta elefantes, como hijos todos de un único y remoto antepasado infinitamente pequeño. Para Mechnikov, esta conversión marcó el verdadero inicio de su vida, pues a partir de entonces y durante 10 años, empezó a recorrer, entre debates y disputas, los distintos laboratorios desde Rusia a Italia, pasando por Alemania hasta llegar a la isla de Helgoland. Se ocupó del estudio de la evolución de los gusanos, y acusó al distinguido zoólogo alemán, Leuckart, de haberle robado sus ideas. De una tremenda torpeza manual, desgarró con violencia un lagarto para ver qué historia de la evolución podrían revelarle las entrañas de aquel animal, y al no encontrar lo que buscaba arrojó al otro extremo del laboratorio los restos del pobre bicho. A diferencia de Koch y de Leeuwenhoek, que fueron grandes porque supieron cómo interrogar a la naturaleza, Mechnikov leía libros sobre la evolución, se inspiraba, exclamando, sí, así es, y entonces, con experimentos negligentes en gran escala, intentaba hacer tragar por la fuerza sus creencias a la naturaleza, y aunque parezca extraño, algunas veces tuvo razón y mucha, como más adelante veremos. Hasta entonces, y hablo de 1870 y tantos, Mechnikov no sabía ni una sola palabra sobre los microbios, pero su manía por demostrar la supervivencia del más apto lo conducía hacia una teoría propia, fantástica y, hasta cierto punto, acertada, de cómo la humanidad resiste los embates de los gérmenes dañinos. Los primeros 35 años de la vida de Mechnikov fueron tumultuosos, y una casi desastrosa búsqueda por la fama, que le esperaba en el Mediterráneo, en la isla de Sicilia. A los 23 años, se casó con Ludmila Feodorovich, una muchacha tuberculosa que tuvo que ser conducida al altar en una silla de ruedas. Los 4 años que siguieron fueron terribles para los dos, recorrieron Europa en busca de curación, y en los ratos libres en que Mechnikov no se ocupaba de cuidar tierna y cariñosamente a su mujer, hacía experimentos sobre el desarrollo de las cantáridas, esponjas, gusanos y escorpiones, tratando de hacer algún descubrimiento sensacional que le proporcionara una cátedra bien remunerada. No sobreviven los mejores, sino los más hábiles, se decía, a medida que publicaba sus trabajos científicos y movía influencias. Aliviada en sus últimos días por la morfina, Ludmila murió al fin, y Mechnikov, que había adquirido el hábito de la droga, abandonó la tumba de su mujer para vagar por España y llegar a Ginebra, tomando cada vez dosis mayores del estupefaciente. Los ojos le dolían terriblemente, y ¿qué vale un naturalista, un investigador sin ojos? ¿Para qué seguir viviendo?, exclamó ingiriendo una dosis mortal de morfina pero que, por excesiva, le produjo náuseas y vómito. ¿Para qué seguir viviendo?, exclamó de nuevo, y después de tomar un baño caliente se lanzó al aire frío de la calle, con el propósito de que una pulmonía pusiese fin a su vida. Pero, al parecer, los dioses sabios e ingeniosos que modelan a los investigadores, le tenían reservado otro destino. Aquella misma noche se detuvo, asombrado, ante el espectáculo de una nube de insectos revoloteando alrededor de un farol. Estos insectos solo viven unas cuantas horas, se dijo. ¿Cómo es posible aplicarles la teoría de la supervivencia del más apto? Y se enfrascó de nuevo en sus experimentos. El dolor de Mechnikov fue intenso, pero no duró mucho. Nombrado profesor de la Universidad de Odessa, donde enseñó la supervivencia del más apto, llegó a ser respetado por su saber y adquirió mayor dignidad, y 2 años después de la muerte de Ludmila, conoció a Olga, inteligente muchacha de 15 años, hija de un hacendado. Se asemeja a Cristo, es tan pálido y está tan triste, murmuraba Olga. Poco después se casaron. A partir de entonces, la vida de Mechnikov fue menos infeliz. La idea del suicidio ya no lo perseguía, sus manos empezaron a ponerse a la altura de su cerebro, aprendía a experimentar. Jamás ha existido otro hombre que intentara con mayor sinceridad aplicar su religión, que era la ciencia, a todos los actos de su vida. Tomó por su cuenta a Olga enseñándole ciencias y artes, y hasta la ciencia y el arte del matrimonio. Ella reverenciaba las profundas verdades que la ciencia le proporcionaba, pero mucho tiempo después dijo, los métodos científicos que Mechnikov aplicaba a todas las cosas pudieron haber sido un grave error en estos delicados momentos psicológicos. 2. Fue en 1883 cuando Mechnikov se transformó de naturalista en cazador de microbios. Después de pelearse con las autoridades académicas de Odessa, marchó con Olga y un enjambre de hermanitos y hermanitas de esta, a Sicilia,
en donde instaló un laboratorio de aficionado, en la sala del hotel que había alquilado, desde el cual se divisaba la azul orilla calabresa a través del mágico espejo de las aguas. Su intuición le hizo comprender que los microbios eran ya un asunto científico importante, y soñó con hacer grandes descubrimientos de nuevos microbios. Y en este plan empezó a estudiar la digestión de los alimentos en las esponjas y en las estrellas de mar. Mucho tiempo antes había descubierto en el interior de estos animales unas células errantes que formaban parte de sus cuerpos, pero que eran independientes, por así decirlo, puesto que se movían de un lado para otro y alargaban una parte de ellas mismas, arrastrando el resto tras la porción prolongada. Tales eran aquellas células vagabundas que se movían fluyendo, exactamente como los pequeños animales llamados amebas. Metchnikoff, sentado ante la mesa de la sala con el auxilio de una lente, pudo contemplar lo que sucedía en el interior de la larva. Metchnikoff seguía creyendo que estaba estudiando la digestión en las estrellas de mar, pero al mismo tiempo pensamientos extraños que no tenían relación alguna con una función tan corriente como la digestión, jirones nebulosos de ideas nuevas, empezaron a agitarse en su cerebro. Esas células errantes del cuerpo de las larvas de las estrellas de mar. Esas células comen los alimentos, engloban las partículas de carmín, pero también deben de comerse los microbios. Nuestras células errantes, los glóbulos blancos de nuestra sangre, deben ser las que nos protegen contra los microbios invasores, son seguramente la causa de nuestra inmunidad a las enfermedades, son las que impiden que la raza humana sucumba ante los bacilos maléficos. Al amanecer ya estaba en pie Metchnikoff, lleno de quiméricas esperanzas. Le faltó tiempo aquella misma mañana para dar cuenta de su gran idea a unos famosos profesores europeos que por casualidad se encontraban en Messaine. Aquí está la explicación de por qué los animales resisten los ataques de los microbios, les dijo Metchnikoff, expresándose con tal elocuencia y tal entusiasmo que hasta el profesor más eminente y sumo sacerdote de la ciencia, el doctor Fierko, el mismo que había recibido fríamente a Koch, creyó en Metchnikoff. Y ya tenemos a Metchnikoff convertido en cazador de microbios. 3. Haciendo equilibrios para ir viviendo, se apresuró Metchnikoff a trasladarse a Viena para dar a conocer su teoría de la inmunidad, fundada en que nuestros cuerpos poseen células errantes que destruyen los microbios. Fue directamente al laboratorio de su amigo el profesor Klaus, zoólogo, por cierto, y que tampoco sabía una palabra de microbios, razón por la cual quedó estupefacto. Necesito un nombre científico para esas células que comen microbios, un nombre griego. ¿Qué nombre correspondería en griego a unas células semejantes? Klaus y sus doctos colegas se rascaron la cabeza y consultaron diccionarios, diciendo finalmente, y fagocitos. Fagocito significa en griego célula que come. Tal es el nombre que debe usted darles. Metchnikoff dio las gracias, adoptó la palabra fagocito como lema, y se lanzó a navegar por los mares de su sensacional carrera de cazador de microbios, sirviéndole esa palabra de religión, de explicación y de todas las cosas, de grito de guerra, de medio de ganarse la vida y, aunque cueste trabajo creerlo, esa palabra resultó ser más tarde algo así como el principio de la explicación de la inmunidad. A partir de aquel momento predicó fagocitos, defendió su buen nombre, realizó algunas investigaciones serias acerca de ellos, se hizo de enemigos a causa de ellos, y no cabe duda de que contribuyó con ellos a la declaración de guerra de 1914, por las relaciones tirantes que con tal motivo había creado entre Francia y Alemania. Se trasladó de Viena a Udese, en donde dio una gran conferencia sobre las fuerzas curativas del organismo a los asombrados médicos de aquella ciudad. Su discurso fue soberbio, su sinceridad indudable, pero no hay pruebas de si dijo o dejó de decir a sus oyentes que hasta entonces no había visto a un solo fagocito englobado y al menor microbio maléfico. Todo el mundo, incluso los médicos más sabios, se detienen en la calle para contemplar una pelea de perros, y en este orden de ideas, la historia de Metchnikoff sobre nuestros glóbulos blancos, precipitándose a guarnecer una serie interminable de termopilas para impedir el paso a los microbios invasores, este relato, conmovió a los médicos y los dejó convencidos. Pero Metchnikoff se dio cuenta de que necesitaba una prueba evidente de su teoría, y la encontró muy clara, por cierto, en las pulgas de agua. Durante algún tiempo olvidó los discursos, y se dedicó a recoger pulgas de agua en acuarios y charcos. En este punto demostró gran ingenio, porque estos bichos, como las larvas de las estrellas de mar, son transparentes, y podía, por tanto, ver perfectamente lo que ocurría en su interior.
por una vez en su vida fue paciente y buscó, con la penetración que desplegaba en las pocas ocasiones en que se sentía realmente investigador, si existía por azar alguna enfermedad que atacase a las pulgas de agua. Metchnikoff pudo observar cómo las células errantes de la pulga de agua, sus fagocitos, se precipitaron contra las peligrosas agujas, rodeándolas, comiéndoselas, haciéndolas desaparecer. Cuando los fagocitos no daban batalla a las esporas, cosa que sucedió con la suficiente frecuencia para que la teoría de Metchnikoff fuese perfecta, los invasores se transformaban rápidamente en fermentos vivos que a su vez se comían a la pulga de agua, envenenándola y acabando con ella. En esta ocasión Metchnikoff presenció un espectáculo emocionante, una lucha a muerte en pequeña escala. Había sorprendido la manera, hasta entonces completamente misteriosa, como ciertos organismos vivos se defienden de los que quieren ser sus asesinos. Las observaciones de Metchnikoff eran firmes como una roca, y fueron también ingeniosas en extraño, pues, ¿a quién se le habría ocurrido buscar la razón de la inmunidad en un bicho tan absurdo como la pulga de agua? No necesitó más para quedar convencido de la certeza absoluta y definitiva de su teoría, y sin preocuparse de profundizar más la cuestión, Koch habría empleado años enteros en contrastarla. Escribió un trabajo científico, La inmunidad de la pulga de agua, debida a la ayuda que le prestan sus fagocitos. Es un ejemplo de inmunidad natural porque, cuando las células errantes no engloban y digieren las esporas de los fermentos en el preciso momento en que penetran en su cuerpo, los fermentos se desarrollan y segregan un veneno que no solo rechaza a los fagocitos, sino que los mata, disolviéndolos por completo. 4. Metchnikoff, después de su descubrimiento, estaba dedicado a comprobar si la misma batalla tenía lugar en las ranas y en los conejos, cuando, de repente, los rusos se entusiasmaron con la proeza de Pasteur de salvar la vida a 16 de sus compatriotas mordidos por un lobo rabioso. La buena gente de Odesse y los campesinos del Cernstvo circundante dieron una gran cantidad de rublos para que a toda prisa se montase un laboratorio en Odesse, olvidando momentáneamente que era judío, pero teniendo en cuenta que había estudiado en todas las universidades europeas. ¿Quién sabe?, diría la gente, tal vez pueda el profesor Metchnikoff en nuestro flamante instituto acostumbrar a estos pequeños fagocitos a que se coman toda clase de microbios. Metchnikoff aceptó el cargo, pero astutamente dijo a las autoridades: yo soy solamente un teórico, estoy recargado de trabajo con las investigaciones, y por tanto, habrá que adiestrar a alguna otra persona para que se encargue de preparar las vacunas y de ejecutar la parte práctica. En aquel tiempo no había nadie en Odesse que supiese microbiología, así es que hubo necesidad de enviar con toda urgencia al Instituto Pasteur de París a un amigo de Metchnikoff, el doctor Gamaleya. Como los ciudadanos tenían prisa por ser inmunizados y pedían las vacunas a gritos, Gamaleya, después de una corta estada en París viendo trabajar a Aru y a Pasteur, y aprendiendo mucho de ellos, pero no lo bastante, regresó a su país y empezó a preparar vacuna carbuncosa para las ovejas del Cernstvo, y suero antirrábico para las gentes de la ciudad. Ahora todo va a marchar como una seda, se dijo Metchnikoff, y agregó: estoy abrumado con mis investigaciones, soy un teórico, y para desarrollar mis iniciativas necesito un rincón tranquilo. Y con este pretexto solicitó una licencia, hizo sus maletas y se marchó al Congreso de Viena, para contar a todo el mundo la cuestión de los fagocitos y para buscar el sitio tranquilo donde poder trabajar. Lo que deseaba, en realidad, era librarse de la terrible necesidad de demostrar la verdad de sus teorías suministrando curaciones a las autoridades y aldeanos, impacientados, que insistían en sacar a las investigaciones el jugo del dinero que habían dado. Desde Viena fue al Instituto Pasteur de París, en donde le esperaban un gran triunfo y una sorpresa. Fue presentado a Pasteur, y sin más preámbulos, Metchnikoff se entregó a largas explicaciones acerca de su teoría de los fagocitos, representando una verdadera película con la batalla entre las células y los microbios. El viejo capitán de los cazadores de microbios miraba a Metchnikoff con aquellos ojos suyos, grises y cansados, que de vez en cuando se animaban, y por fin, le dijo: desde un principio he estado al lado de usted, profesor Metchnikoff, porque me ha llamado la atención la lucha entre los diversos microorganismos que he tenido ocasión de observar. Creo que está usted en el buen camino. Aunque las luchas a que se refería Pasteur no tenían nada que ver con los fagocitos que se engullen a los microbios, no es de extrañar que Metchnikoff se viera invadido por una alegría orgullosa. El más grande de todos los cazadores de microbios le comprendía realmente y creía en él.
El padre de Olga había muerto, dejándole una renta modesta. Su teoría de los fagocitos tendría en París el prestigio del gran instituto que le apoyaba. ¿Tiene usted aquí un puesto para mí?, preguntó Mechnikov. No deseo otra cosa que trabajar en sus laboratorios sin remuneración alguna, suplicó. Como Pasteur sabía la importancia que tenía mantener entre el vulgo la excitación de la casa del microbio, pues solo puede entender la parte dramática de la ciencia, contestó. No solo puede usted venir a trabajar con nosotros, sino que tendrá un laboratorio para usted solo. Mechnikov regresó a Odessa, musitando si no le convendría más renunciar a su buen sueldo en el instituto ruso y perder de vista a aquellas gentes que vociferaban en demanda de resultados tangibles. Mechnikov entró como un torbellino en el austero Instituto Pasteur e inauguró un espectáculo que duró 20 años. Al llegar a París, se encontró con que ya era famoso. Su teoría de la inmunidad, que mejor podría ser calificada de novela sensacional que de teoría, esta historia de que somos inmunes a consecuencia de una magnífica batalla librada entre nuestros fagocitos y los microbios merodeadores, este cuento de la buena pipa, había causado enorme sensación entre todos los investigadores europeos. La mayor parte de los bacteriólogos de Alemania y Austria no creían en esa historia, por el contrario, tentados de creer en ella por su sencillez, la rechazaban con extraordinaria violencia, poniendo en evidencia a Mechnikov en los congresos científicos y por la vía experimental. Un alemán viejo, Baumgarten, escribía una vez al año, y como sistema, una refutación general de la teoría de los fagocitos, en una importante revista científica. Por un momento se tambaleó Mechnikov, casi se desmayaba, pasaba las noches en claro, pensó en volver al paliativo de la morfina y hasta llegó a pensar de nuevo en el suicidio. ¿Por qué aquellos antipáticos alemanes no se convencían de que estaba en lo cierto en la cuestión de los fagocitos? Después se rehizo. Algo pareció hacer explosión en su cerebro, se encontró valiente como un león y empezó a dar la batalla en pro de su teoría, batalla que más bien fue un altercado medio grotesco, medio científico, pero, a pesar de su falta de sentido, fue una disputa que echó los cimientos de lo poco que se sabe hoy día acerca de la inmunidad. He demostrado que el suero de las ratas mata al bacilo del carbunco. Es la sangre de los animales, y no sus fagocitos, lo que los hace inmunes a los microbios, gritaba Emil Berin, y todos los enconados enemigos de Mechnikov asentían a coro. Son los fagocitos los que se comen los microbios y nos defienden de esa manera, rugía Mechnikov, y daba a conocer experimentos ingeniosos, demostrando que los bacilos del carbunco se desarrollaban con exuberancia en la sangre de ovejas inmunizadas con la vacuna de Pasteur. Ningún bando cedía en su posición extrema, llena de parcialidad, y permanecieron tan enfurecidos durante 20 años, que no tuvieron tiempo de detenerse a pensar que tal vez nuestra sangre y nuestros fagocitos, ambas cosas a la vez, pudieran cooperar para preservarnos de los microbios. Si solamente hubiera tenido paciencia y hubiese tratado de llegar al fondo de la cuestión, pero las zancadas vacilantes de los cazadores de microbios carecen de una lógica perfecta, y esta es la razón por la cual puedo escribir la historia grotesca, pero no perfecta, de sus proezas. El departamento reservado a Mechnikov en el Instituto Pasteur era algo más que un simple laboratorio. No es de extrañar, por tanto, que de todos los rincones de Europa afluyesen los médicos jóvenes ansiosos de estudiar bacteriología, pues sus cerebros respondían a este gran investigador, que también era hipnotizador, y los dedos volaban para ejecutar los 10.000 experimentos cuyas ideas brotaban de la cabeza de Mechnikov como una incesante función de fuegos artificiales. Los grandes congresos médicos de aquellos días, a los que Mechnikov acudía siempre, eran debates sensacionales acerca de los microbios, de la inmunidad, y precisamente en las semanas precedentes a su celebración era cuando su laboratorio zumbaba con un incesante ir y venir. El enjambre de entusiastas ayudantes dormía entonces 2 horas menos cada noche. El mismo Mechnikov se arremangaba y cogía una jeringuilla, los sudorosos ayudantes le traían escarabajos, rinocerontes, ranas, caimanes o extraños axolotes mexicanos, rastreaban estanques en busca de percas y gobios, y entonces el filósofo loco, inyectados los ojos, la ancha cara brillando como un ascua bajo la barba, los bigotes salpicados de microbios derramados en sus gesticulaciones excitadas y poéticas, se dedicaba a inocular miríadas de microbios en uno o en otro de aquellos animales de sangre fría que no se quejaban. Multiplico mis experimentos para apoyar mi teoría de los fagocitos, solía decir.
Vi. Cuando se recuerda que el cerebro de Mechnikov siempre estaba inventando historias acerca de la naturaleza, sorprende notar con cuánta frecuencia resultaron ciertas al ser sometidas a la prueba de la experimentación. Habiendo dicho un bacteriólogo alemán, la teoría de los fagocitos de Mechnikov carece de base. Todo el mundo sabe que es posible ver los microbios dentro de los fagocitos, microbios que han sido engullidos indudablemente. Pero esas células errantes no son defensoras, son simples barrenderos que solo se comen microbios muertos. Y próximo al Congreso de Londres de 1891. Mechnikov vacunó unos cuantos conejillos de indias con bacilos parecidos a los del cólera, y una semana después, o cosa así, inyectó en el vientre de los animales vacunados una nueva dosis de los mismos bacilos, vivos y virulentos. En las horas que siguieron, cada 10 minutos introducía unos finos tubos de cristal en el vientre de los pobres animales y extraía unas cuantas gotas de líquido, que colocaba bajo la lente más o menos empañada del microscopio, para ver si los fagocitos de los animales inmunes se comían a los bacilos. Así fue, las células errantes estaban atiborradas de microbios. Ahora voy a demostrar que estos microbios, que los fagocitos llevan dentro, siguen estando vivos, exclamó Mechnikov, y para ello mató los conejos de indias, y con otros tubos de cristal extrajo parte del sedimento gris de las células errantes, que se había acumulado en el vientre de los animales, para darse un banquete de microbios. Los fagocitos murieron al momento, porque son muy delicados cuando se trata de conservarlos vivos fuera del cuerpo, y al abrirse dejaron escapar los bacilos vivos que habían engullido. Con gran presteza inyectó Mechnikov estos bacilos, estos microbios que habían sido comidos por los fagocitos, a otros conejos de indias no inmunizados, que murieron prontamente. Con docenas de brillantes experimentos de ese género, Mechnikov obligó a sus contradictores a admitir que a veces los fagocitos se comen a los microbios perjudiciales, que siempre estuvo haciendo experimentos en defensa de una idea, sin tratar de hallar verdades de la naturaleza. Así a fines del siglo XIX, cuando la caza romántica del microbio empezó a convertirse en una profesión normal a la que se dedicaban médicos jóvenes observantes de las leyes científicas, y no meros profetas o atolondrados investigadores, empezaron a ser menos terribles para Mechnikov los amargos encuentros con las gentes que no tenían fe en él. Recibió medallas, premios en metálico, y hasta los alemanes le aplaudían y acogían con respeto cuando entraba majestuosamente en algún congreso científico. 1 millar de investigadores habían acechado a los fagocitos en el acto de engullir gérmenes maléficos, y aunque esto no explicaba en modo alguno por qué muere un hombre de pulmonía, mientras otro rompe a sudar y mejora, no cabe duda de que en algunas ocasiones los fagocitos se comen y hacen desaparecer a los microbios de la pulmonía. Así, pues, Mechnikov, descontando su asombrosa falta de lógica, su intolerancia, su terquedad, descubrió realmente un hecho que puede hacer llevadera la vida a la humanidad doliente, porque algún día puede hacer su aparición un soñador, un genio de la experimentación, y resolver el enigma de por qué los fagocitos unas veces engullen microbios y otras no, y hasta, quién sabe, pudiera enseñar a los fagocitos a tener siempre apetito. 7. Las enfermedades solo son episodios, escribía, no es suficiente curar. Él no había descubierto cura alguna, es necesario descubrir cuál es el destino del hombre y por qué ha de envejecer y morir, cuando su deseo de vivir es más fuerte. Entonces Mechnikov abandonó sus trabajos sobre fagocitos y se dedicó a fundar ciencias fantásticas para buscar la explicación del destino del hombre y evitarlo. A la ciencia de llegar a viejo le dio el sonoro nombre de gerontología, y a la ciencia de la muerte, el de tanatología. Eran muchas ciencias pavorosas, aunque las ideas fuesen optimistas, y las observaciones que insertaba eran tan imprecisas, que el viejo Leeuwenhoek se habría levantado de su tumba, de haber tenido conocimiento de ellas. La idea de morir aterraba a Mechnikov, pero como sabía que tanto él como todo el mundo tenían que pasar por ese trance final, se dedicó a inventar una esperanza de una muerte fácil, en lo que no había ni una sola partícula de ciencia. En alguna de sus numerosas lecturas había encontrado noticia de 2 señoras viejas que, habiendo llegado a edad muy avanzada, no conservaban el menor deseo de seguir viviendo, querían morir, lo mismo que todos nosotros queremos dormir al término de un día de duro trabajo. Un hombre de ciencia escandinavo, Edgren, había estudiado detenidamente el endurecimiento de las arterias, causa de la vejez, según él,
y entre los motivos del endurecimiento de las arterias mencionaba el alcohol, la sífilis y otras enfermedades. Mechnikov decidió estudiar el enigma del endurecimiento de las arterias. Corría el año de 1903 y acababa de recibir un premio de 5.000 francos. Hirú, que siempre había estado de parte del loco Mechnikov, aunque era tan distinto de este y un investigador de cuerpo entero, había obtenido el gran premio Osiris, de 100.000 francos. Jamás se han visto dos hombres tan dispares en la manera de hacer ciencia, pero tan iguales en el poco apego que tenían al dinero, y juntos acordaron emplear todos esos francos, más 30.000 que Mechnikov había sonsacado a algunos ricos rusos, en estudiar la plaga venérea, intentando contagiarla a monos, tratando de descubrir el hasta entonces virus misterioso, prevenirla y curarla, si era posible. Pero, sobre todo, lo que Mechnikov quería era estudiar cómo la sífilis endurece las arterias. Con aquel dinero compraron monos. Los gobernadores franceses del Congo tuvieron que enviar negros a dar una batida por las selvas en busca de esos animales, y poco después unas grandes salas del Instituto Pasteur resonaban con el babel de chillidos de chimpancés y orangutanes. Roux y Mechnikov hicieron casi enseguida un importante hallazgo. Sus experimentos eran ingeniosos y tenían una cierta seriedad y precisión extrañamente antimechnikoffiana. El laboratorio empezó a ser frecuentado por hombres desgraciados, recientemente contaminados de sífilis. Con uno de estos inocularon a un mono, primer experimento que fue un éxito, pues el chimpancé adquirió la enfermedad. De ahí en adelante, y durante más de 4 años, siguieron trabajando, transmitiendo la enfermedad de un mono a otro, buscando el oculto microbio sin lograr encontrarle, viendo la manera de atenuar el virus, como había hecho Pasteur con el germen desconocido de la rabia, con el fin de descubrir una vacuna preventiva. Con lo al lado, siempre meticuloso e insistiendo en experimentos bien comprobados, después de tanto teorizar acerca de la inmunidad, realizó uno de los ensayos más profundamente prácticos de toda la microbiología. Inventó el ungüento Bris a base de calomelanos, que en la actualidad está extirpando la sífilis de los ejércitos del mundo entero. Eligió 2 monos, los inoculó con virus sifilítico recién extraído de un hombre, y 1 hora más tarde frotó con ungüento Bris las escarificaciones hechas a uno de los monos, pudiendo comprobar que en el mono no tratado aparecieron todos los horribles síntomas de la enfermedad, mientras que no llegaron a aparecer en el mono tratado con ungüento. Después de esto, Mechnikov convenció a un joven estudiante de medicina, Masanov de nombre, para que se prestase voluntariamente a ser inoculado de sífilis procedente de un enfermo. Ante la comisión de los médicos franceses más lustres, se presentó el valiente Masanov para recibir 6 largas incisiones, en las que fue depositado el peligroso virus, inoculación más grave que la que cualquier persona pudiera recibir naturalmente, y cuyos resultados podían haberle convertido en un despojo humano o haberle enviado, loco, a la muerte. 1 hora estuvo aguardando Masanov, pasada la cual, Mechnikov, plenamente confiado, le frotó las heridas con un ungüento gris, sin hacer la misma operación con las incisiones que, al mismo tiempo que al estudiante, había hecho a un chimpancé y a otro mono. El resultado fue soberbio, porque Masanov no presentó el menor signo de úlcera maligna, mientras que, 30 días más tarde, la enfermedad hizo su aparición en los simios. No cabía duda acerca de la excelencia del remedio. Los moralistas, entre los que se contaban precisamente muchos médicos, iniciaron una protesta contra estos experimentos de Mechnikov, diciendo, desaparecerá la penalidad de la inmoralidad si se extiende un medio de prevención tan fácil y tan perfecto. A lo que Mechnikov se limitó a replicar, se me ha hecho la objeción de que es inmoral el intento de impedir la propagación de esta enfermedad, pero como todos los medios de profilaxis moral ha podido evitar el enorme incremento de la sífilis y la contaminación de los inocentes, lo inmoral precisamente es restringir el empleo de cualquier medio de que dispongamos para combatir esta plaga. Nota: esta polémica cobra actualidad en nuestros días con los sistemas de prevención contra el SIDA, entre los cuales el más eficaz ha demostrado ser el uso de preservativos o condones. 8. Mechnikov, entretanto, seguía soñando y discurriendo que otras cosas podían contribuir al endurecimiento de las arterias, y de pronto inventó otra causa, y digo inventar, pues nadie puede asegurar que la descubrió. La causa del endurecimiento de las arterias, lo que nos hace envejecer prematuramente, es seguramente la autointoxicación. El envenenamiento producido en nuestro intestino grueso por los microbios de la putrefacción, exclamó. Él ideó pruebas químicas, horribles muchas de ellas,
para comprobar si el cuerpo era envenenado por la vía intestinal. Viviríamos más tiempo si no tuviéramos intestino grueso. Hay datos de 2 personas a quienes ha sido extirpado el intestino grueso y que continúan viviendo perfectamente sin él. Esta nueva teoría suya era tan extraña que movió a risa a las gentes, y dio lugar a tantas burlas, que Mechnikov empezó a sentirse otra vez molesto. La gente le escribía recordándole que los elefantes poseen un intestino grueso enorme, y que a pesar de ellos viven 100 años o más, que la raza humana, no obstante el intestino grueso de que está dotada, es una de las especies más longevas. Estas pullas condujeron a Mechnikov a una dilatada y sucia discusión acerca de por qué la evolución ha permitido a los animales conservar el intestino grueso, cuando de pronto halló su gran remedio para la autointoxicación. Había pueblos en Bulgaria de los que se contaba que sus habitantes vivían más de un siglo. Mechnikov no fue a verlo, pero lo creyó, y la leyenda añadía que el alimento principal de aquellas gentes era la leche agria o yogurt. Encargó a sus discípulos más jóvenes que estudiasen el microbio que agriaba la leche, con lo que al poco tiempo el célebre bacilo búlgaro ocupó un puesto preeminente entre las filas de medicamentos específicos. Este bacilo, explicaba Mechnikov, al producir ácido láctico, elimina los bacilos venenosos del intestino. Y él mismo empezó a beber grandes cantidades de yogur, y más tarde, durante años enteros, se atracó de cultivos de bacilo búlgaro. Escribió copiosos tratados acerca de esta nueva teoría suya, que un periódico inglés serio calificó de como uno de los tratados científicos más importantes aparecidos después de El origen de las especies de Darwin. El bacilo búlgaro hizo furor. Se fundaron compañías para prepararlo, cuyos consejeros se enriquecieron vendiendo el estúpido microbio. Mechnikov vivió austeramente durante casi 20 años, siguiendo al pie de la letra su teoría, sin probar bebidas alcohólicas, sin fumar y sin permitirse otras extralimitaciones, haciéndose reconocer frecuentemente por los especialistas más notables de aquel tiempo. Las tostadas para el desayuno eran servidas envueltas en sacos de papel esterilizado, para evitar la contaminación por los bacilos autointoxicadores. Constantemente hacía analizar sus diversos jugos y secreciones, y durante aquellos años tragó un sinfín de litros de leche agria y engulló billones de benéficos bacilos búlgaros. Y después de todo esto, murió a los 71 años.